Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Reino y República, el podcast del CCPL. Yo soy Magda Núñez y bueno, nos encontramos en un set muy especial, esta vez desde una ciudad que realmente es muy importante cuando hablamos de política, de la esfera de gobierno, que es la ciudad de Washington, D.C. en Estados Unidos. Y como ya lo han visto en pantalla, evidentemente, yo no me encuentro sola, por supuesto, estoy acompañada de dos grandes personas y digamos, para que puedan también presentar nuevamente a mi co-host favorito de todo el mundo, voy a invitar a que podamos recibir también con fuertes aplausos a Willy Martínez. Gracias. Muy bien, gracias por acompañarnos en esta emisión de Reino y República, el podcast en donde nos gusta vestir de color kaki. Así es, Reino y República, el podcast en donde el outfit oficial... Dilo, pronúncialo bien. Del mismo color. Nos gusta estar matching. Nos gusta hacer matching outfits. Mi nombre es Willy Martínez. Regularmente los saludo desde la capital que le da norte a todo México, no Chihuahua, capital. Pero el día de hoy los saludo desde la capital que dicta la política internacional. Contento por el programa del día de hoy y por nuestra invitada de lujo. Willy, tenemos una invitada de lujo. Creo que nuestra audiencia en vivo también es alguien a quien admiran y nosotros, digamos, en el contexto en el que nos encontramos, que estamos aquí en Washington, D.C., gracias al programa de liderazgo político, la experiencia de Washington del CCPL, hemos tenido la oportunidad de ya previamente haber tenido unos talleres con ella y creo que nos ha dejado con un montón de ganas de seguir haciendo preguntas y creo que es el espacio, ¿no? Así es. Vivian Morales con ustedes el día de hoy en Reino y República. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que ya muchos obviamente la conocen, pero para aquellos que no, Vivian Morales es una abogada y política de alta trayectoria colombiana que fue la primera mujer en ocupar el cargo de Suprema Fiscal General de la Nación de Colombia. Ella además también, ayer lo comentábamos, cuando lo comentamos en el taller que tuvimos, que pasó por los 3 poderes del Estado e incluso hasta en una embajada. O sea, yo diría, ¿dónde no estuvo? Y no concentró ni un poder, ¿eh? Todo lo supo poner cada uno en su lugar. Exacto, y sobre todo colocar a Dios en el lugar que le merecía. Y por eso queremos hablar con ella, porque sabemos que tiene, como hemos mencionado, bastante trayectoria y bastante formación. Creo que es algo que la caracteriza también, ¿no, Willy? Así es. Vivian, ¿cómo estás? Bienvenida a Reino y República. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un placer y estoy asustadísima por esta calidad de entrevistadores. Están, como dicen en mi país, sobrados. Estamos sobraditos. Bueno, la verdad es que me dicen eso. Sobrado significa muy lejos. Muy bien. Muy bien. Pues me voy a ir acostumbrando entonces. Estoy sobrado, estoy... No le digas, Vivian, no le digas porque Willy se la cree un poco. Con todo y que estamos presencial, seguimos con el mismo formato de diferente país cada invitado, ¿eh? Sí, que tenemos a México, Colombia y Perú y por supuesto en nuestra audiencia ahí atrás tenemos a muchos otros países presentes, Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Chile, Latinoamérica. Sí, no voy a decir todos los países que después quedamos mal. Pero bueno, Vivian, habíamos comentado que tú tienes una trayectoria impresionante a lo largo del aparato de gobierno, ¿no? Y queríamos, con esa experiencia que tienes, hoy en día, ¿cuáles son los principales retos que tú ves cuando hablamos de marcar una diferencia en el gobierno, de tener una influencia positiva en estos espacios? Pues es que es difícil. Principales retos de marcar una influencia positiva. Yo creo que si tú eres cristiano, de verdad, genuinamente, en el lugar en que estés vas a tener siempre una influencia positiva. Y no es que te lo vas a proponer, tengo que hacer la influencia positiva. Es que si eres cristiano eres diferente. Y la diferencia se nota a donde llegues. Si es en una universidad, si es en el colegio, si es en el trabajo, si es en un cargo alto, si es en un cargo mediano, eres diferente. Muy bien, ¿no? Eso me parece excelente porque realmente creo que al final es ser consciente de la identidad que tenemos. Exactamente. El cristianismo suele marcar esa diferencia porque, a ver, conocemos los valores fundamentales del cristianismo y cómo no opera como un ser humano actuaría en completo salvajismo, ¿no? Cuando el mundo nos decía que ojo por ojo, diente por diente, el cristianismo nos decía que otra cosa era lo que teníamos que hacer. Pero entonces, Vivian, ¿cómo es que
existe un pueblo latinoamericano profundamente cristiano, un pueblo norteamericano que también tiene raíces cristianas, y de repente pues, nos vemos gobernados por gente que es anticristiana y por agendas que son anticristianos. Son varias cosas. El marxismo, el comunismo, descubrió por allá en los años 60 del siglo pasado, con un autor, Antonio Gramsci, que la batalla era cultural, que tenían que tomar la cultura, que son las superestructuras, y empezaron una tarea de largo plazo, tratando de dinamitar esas estructuras culturales que se habían construido en Occidente y que eran herederas de una civilización cristiana. Nosotros no nos dimos cuenta. Empezaron a hacerlo de una manera muy inteligente porque son muy astutos en la manera como van tomando el poder, como van entrando, como van dinamitando las bases. De hecho, por ejemplo, empezaron a buscar fragmentar la sociedad. Cuando uno construye una sociedad dice, bueno, en una sociedad hay diferencias, todos pensamos de una manera, somos distintos, pero la sociedad tiene una construcción de lo que es el bien común y procura que la política tienda a buscar una cosa que se llama el interés general y el bien común. Y empezaron a dinamitar esto y a separarnos por identidades. Tú eres negro, tú eres blanco, tú eres indio, tú eres mujer, tú eres hombre y tú tienes unos intereses distintos, pero no solo distintos, unos intereses que entran en lucha con la mujer con los del hombre, el rico con los del pobre y a este punto nos encontramos con sociedades que empezaron desde hace mucho tiempo a construir de esa manera y en donde va a ser muy difícil volver a hablar del tema de cuál es el bien común. Si cada uno tiene un bien, un interés distinto y conflictivo y conflictuado, construyeron sociedades tremendamente conflictivas, es lo que hoy tenemos. Luego polarizadas, que se vuelven casi que ingobernables, porque lo que les interesaba era generar caos. Y eso es lo que estamos viviendo. Creo que lo están logrando. Lo están logrando. Y también cuando esos puntos de opresión se pueden ir sumando, ¿no? Para de repente tener al súper oprimido completo, que al mismo tiempo empieza a dictar las políticas, ¿no? Y que luego tienes esta sociedad fragmentada, que por supuesto una sociedad así es muchísimo más sencillo de que sea una sociedad maleable para poder controlarla, pero luego también nos podemos a pensar, esta misma sociedad termina siendo quienes participan en estos procesos democráticos para poder elegir a los siguientes gobernantes y luego te asustas porque dices, esta sociedad es la que está votando, después no te sorprendes tanto de ver a quienes terminan en el poder. ¿Cómo podemos trabajar con esa situación manteniéndonos en un régimen democrático, ¿no? Miren, lo primero es tener en cuenta que la democracia liberal se construyó sobre bases cristianas. El tema de la igualdad y la dignidad del hombre no viene del pensamiento liberal del siglo XVIII, viene de la Biblia, que nos la volvió a abrir la Reforma, porque el hombre, no es cierto que, como dice la declaración, que es una verdad que es evidente que los hombres son iguales. No es cierto. Evidentemente no somos iguales, somos distintos, pero descubrimos en la Biblia una verdad moral y filosófica, cuando dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y luego un Cristo encarnado en hombre. Pero eso no es autoevidente, lo autoevidente es que somos tan distintos unos con otros, ¿no? Basta con vernos, ¿no? Aquí pero bueno, esta igualdad y esta dignidad vienen de allí, la separación de poder y la limitación de poder vienen de entender que tenemos una naturaleza caída y como tenemos una naturaleza caída, el poder hay que limitarlo. Porque si no, quien tiene el poder va a tratar de abusar de él en un momento dado. Por eso en la democracia se crean límites, se crea la separación de poderes, se crean límites de poder, por ejemplo, temporales, en el sentido de que un presidente tiene que ser elegido cada tiempo, cada 4, 5 o 6 años, pero tiene que volver a presentarse las elecciones para que haya democracia. No somos un régimen que empieza a reelegir al mismo, a reelegir indefinidamente. Esos son límites del poder. Y la supremacía de la ley, que también es un concepto que viene de la Biblia, que impone que hay una supremacía, una ley superior, que en las democracias se llama Constitución, para nosotros se llamó el pacto del Señor con los 10 mandamientos, sobre la cual
nos hace también a todos iguales, porque la ley está sobre el gobernante y sobre el gobernado. Esos son principios. Y entonces nosotros como cristianos tenemos que entender que la democracia es algo que tenemos que defender. La democracia ha sido el régimen más escaso en la historia de la humanidad. Apenas los últimos 2 siglos, digamos, se redescubre después de ese intento que se llama democracia, pero que, bueno, era democracia, pero con muchas limitaciones, la de Atenas, y desde el siglo IV antes de Cristo solo vuelve a aparecer la noción en el siglo XVIII, XIX, y se consolida en el siglo XX. La democracia, decía un gran pensador francés, Raymond Aron, Raymond Aron no fue. Nuestro público tiene idea. Les quedo debiendo. Es alguien que... Hay que decir la frase y si alguien aquí le atina al autor, se gana un premio. Que la democracia pareciera que fue solo un paréntesis o es un paréntesis en la historia. Wow. ¿Por qué? Porque la democracia es el único régimen que permite nutrir a sus propios enemigos desde adentro. Claro. Como la democracia proclama la libertad, como la democracia proclama la libertad de expresión, la libertad de manifestación, las libertades permiten que el enemigo se nutra de los elementos que la democracia le da y que se quede por dentro. Claro. Y hoy es, por ejemplo, lo que vemos en nuestros países como en Colombia, que elegido democráticamente, aparentemente, viene un enemigo de la democracia y trata de destruirla desde dentro, entrando por mecanismos democráticos. ¿Qué fue lo que pasó con Hitler en Alemania? Entran por mecanismos democráticos y desde adentro empiezan a erosionarla. Es como si dejaras abiertas las puertas. La democracia es un régimen como que deja abierta la puerta todo el día y toda la noche y te acuestas a dormir y entraron los enemigos a tu sistema. Eso es muy grave porque es que es de la naturaleza de la democracia, pero de la naturaleza de los ciudadanos debería saber defender esa democracia, defenderla a través del sistema electoral, teniendo discernimiento de aprovechar muy bien las oportunidades electorales que da la democracia. Siento que a veces estaba revisando el World Democracy Index ayer fuimos a Heritage Foundation, entonces como ellos lo producen, como que dije, claro. No va a ser que me pregunte por ahí Mike González y no me la sepa y me pone uno enfrente de todos. Me puse a revisar el index que sacaron y en efecto del año de este año al año anterior, el índice general mundial de democracia bajó muchísimo, pero bajó como 15 puntos porcentuales completos y lo que ocurrió fue que en el año 2023 y 2024, el 65% de todo el mundo que tiene elecciones las tuvo. Exacto, entró en elecciones. Hubo todas las elecciones, sí. Pero el régimen que entra, que es el que ya mide este año, fueron regímenes que entraron con vías democráticas, demeritan la democracia, pero ocurre otro fenómeno que yo nunca había visto y es que al mismo tiempo que ocurre todo, es cuando los seres humanos estamos más decepcionados de la democracia. Claro. Como que muchos países y muchas generaciones pensamos que con la llegada de la democracia se iba a resolver todo y se nos olvidó que pues, los problemas los resolvemos nosotros, ¿no? Que la democracia solo es el sistema. Claro, y luego que no la hemos cuidado. ¿Cómo conciliar esa desilusión? O sea, de verdad que pensar que solamente lleva 2 siglos en toda la historia de la humanidad. Y aún todavía hay algunos países que no. Es el mejor régimen, como lo decía Churchill, es el peor excepto todos los demás, pero yo creo que es el mejor porque responde a estos principios que se deducen de la Biblia. Y nosotros como cristianos creo que en lo público tenemos una obligación de defender esa democracia y de ver con quién nos comprometemos en los procesos electorales. Hay que escuchar muy bien, analizar muy bien, porque hay muchas propuestas autoritarias, hay muchos lobos disfrazados de ovejas que se van a servir del régimen de las elecciones democráticamente para entrar y saquear la democracia, que es lo que está pasando en los países, en algunos países de América Latina, y que es muy fácil, precisamente por esto que les digo que la democracia deja la puerta abierta, y segundo, porque con la polarización, con las redes sociales, además que ayudan también a la polarización, pues es muy fácil que caigamos en propuestas populistas y los populistas son enemigos de la democracia. El autor se llama Jean-François Revel. Y nadie supo, el premio se lo ganó ella. Y el premio es estar en Reino y República. Bueno, bien. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial tienen roles distintos y
¿Qué roles tiene cada uno? Porque de alguna manera tú has pasado de alguna forma por los tres, ¿no? También siendo candidata presidencial, y los has podido conocer de alguna manera desde dentro. ¿Qué rol tiene cada uno en la defensa de la democracia y en la promoción de la democracia? Precisamente en la concepción, por eso están separados. El legislativo supone que representa al pueblo, o sea, representa esa soberanía popular y digamos que sería el central. Debería ser, porque es la representación de mi voz allí. Pero como en América Latina y viniendo de este régimen de Estados Unidos, también hay otro de los poderes que viene del voto directo, que es el ejecutivo, el presidente. Sí, claro. Y eso es lo que hace que muchas veces en nuestros sistemas pues haya ciertas confusiones y que haya presidencialismos que quieren disminuir el valor del poder legislativo. Yo nunca he escuchado que el legislativo era el central. Creo que el poder legislativo debe tener, porque es una representación popular, multipartidista, pluralista. El ejecutivo es, en los regímenes presidencialistas, al que se le da la mayor fuerza, pero el más democrático es el legislativo, el Congreso. ¿Y cómo concilian o cómo colaboras? Porque están distintos partidos, distintas voces. Es allí donde está representado realmente el país. Están los de un lado, los de otro, están las distintas voces y obviamente el judicial, que busca garantizar que la ley que sale del legislativo y la constitución que salió del pueblo se cumpla en los conflictos entre los poderes y con los ciudadanos. Y cómo, porque lo vemos en varios de nuestros países, este conflicto, yo lo veo también, tal vez el caso más cercano, que es mi propio país, que el poder ejecutivo y el legislativo están en conflicto constante. Es como que si estuvieran luchando uno contra el otro para ver cuál de los dos tiene mayor poder, cuando en teoría los tres poderes deberían avanzar juntos, o cómo es. O capaz que es más saludable que estén peleados, ¿no? O no sé. No sé. Eso sucede por el diseño de los sistemas presidencialistas, que los dos tienen origen popular. Claro. Entonces invocan los dos una legitimidad cuando la legitimidad queda en los dos cuerpos. ¿Cómo superar? Con la conciencia, con una conciencia de los gobernantes democrática. Por ejemplo, antes de estos últimos años, había no es tan difícil, había un concepto de democracia en los gobernantes que les llevaba a respetar las decisiones del Congreso, a no maltratar a los otros poderes, a respetar, decía, armónicamente. Pero la verdad que con estos gobernantes populistas pretenden ser ellos la única voz del pueblo y desconocer, por ejemplo, que el Congreso tiene una voz del pueblo. Hoy es lo que vemos todos los días en mi país. Todos los días ese choque entre Congreso y Ejecutivo, y es lo que sucede cuando empiezan a debilitarse, digamos, la institucionalidad democrática. Hay una pregunta que no quiero dejar de hacerte, todavía manteniéndonos en este contexto de los tres poderes, porque con tu cargo de fiscal de la nación, no sé si tú lo has notado, probablemente sí, lo hemos, creo, notado los dos, que existe una politización ahora también del poder judicial impresionante. No son cargos en la mayoría de nuestros países, en todo caso, que son, por supuesto, elegidos por voto popular. Sí, da mucha vergüenza. Un poquito que sí, ya lo hemos hablado con Willy, y la verdad es que por eso me nació esta pregunta, porque de todas maneras, aunque en algunos países no se escoja por voto popular, ¿no? Y es lo que se recomienda, por supuesto, para poder cuidar el rol del poder judicial, aún así se termina politizando. Pareciera que sí fuera una carrera política el llegar a ser fiscal de la nación, el llegar a esos lugares. No, la carrera política no es. Lo que pasa es que los casos que llegan a un conflicto muy fuerte entre, por ejemplo, Congreso y Ejecutivo, deciden que vayan por última instancia a el juez, o la persecución que se hace contra el adversario político normalmente la judicializan. Entonces empiezan a denunciar a tu oponente político judicialmente, a tratarlo como delincuente, que es una forma también antidemocrática de acabar al adversario, porque quiere señalar que es un delincuente, y para eso vas al juez para que a través de una persecución judicial puedan sacar del ruedo de la política a tu adversario cuando no le has podido ganar electoralmente. Entonces buscan eso. Yo creo que eso es lo que demuestra cuando una sociedad democrática está en gran riesgo. Puede ser el primer síntoma, que se entiende,
O sea, la oposición siempre va a existir y es un juego de a veces yo te gano o a veces yo gano. Pero cuando el que gana, en lugar de gobernar, se dedica a destruir a los demás a través de los otros medios, creo que es el primer red flag que hay por ahí. Pero bueno, a ver, hablábamos que la democracia es muy reciente, pero al mismo tiempo es el mejor. ¿Qué opinas de aquellos que hoy en día están explorando otros sistemas o los que ya están buscando incluso como el apoyo popular puede ser tan grande en una sola persona que sea legítimo el sobreponerse a la misma constitución incluso? Es legítimo si el pueblo si me la lo pide. vuelves más sencilla, la podría entender. Si el pueblo lo puede, me puedo quedar. Si no, lo voy a editar. Si el pueblo pide que alguien se quede siempre, ¿se puede quedar siempre? Yo creo que eso es no entender lo que es la democracia. La democracia supone que haya elecciones libres y justas y que haya la posibilidad de cambiar al presidente, o sea, de elegir un presidente distinto cada 4, cada 6 años. Yo soy enemiga de la reelección. Así sea el mejor de los presidentes, seguramente un periodo, pero no más. Porque el que está en el poder tiene la tendencia a usar del poder. ¿Cómo puedes competir en una elección libre y justa contra el presidente que tiene todos los medios cuando está inaugurando simplemente obras y programas que por solo estar como presidente ya le dan una imagen de mucho más peso que el otro candidato? Por eso creo que lo único posible y democrático es una reelección. Las reelecciones sin límite son, y tenemos que reconocerlo, antidemocráticas. Así las haga el presidente que tiene el 90%, el 95%. Es que no es solo lo que diga la mayoría, es los principios que inspiran a la democracia. Y el principio que inspira a la democracia es la posibilidad de la alternancia en el poder. Ahí a mí me nace una pregunta, porque yo he escuchado, ¿no? Y en Perú, en el caso es, elegimos o se hacen las elecciones cada 5 años, que no es suficiente tiempo como para poder realmente hacer un cambio en el gobierno, sobre todo cuando recibes gobiernos que han destruido tu nación y piensas que en 5 años tal vez se vaya a resolver. A veces el tiempo no es suficiente y creo que a los que son partidarios de alguna reelección también, ¿no? Lo muestran como un argumento de gobernabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, se olvidan de un tema. Eso es porque se ha personalizado el poder. Y cuando se personaliza también se debilita la democracia. Es que lo que se inventó desde el siglo XIX fueron los partidos políticos, que se vinieron a menos en América Latina. Pero si no es suficiente, los 5 años, tú tienes un partido que puede garantizar que los otros 5 años siga gobernando y haya gente del partido que siga gobernando. Ahora, puede ser una reelección por un solo periodo, uno solo, y en ese tiempo es suficiente para construir, y por lo menos para construir herederos políticos. Es que cuando se piensa que no hay nadie más que te sustituya, es porque tienes un pensamiento imperial y no democrático, es monárquico. O sea, si yo no tengo quien me sustituya, yo estoy pensando como un monarca absolutista. Sí, pues qué mal partido político tienes, ¿no? Formar cuadros, porque ahora resulta que no tienen cuadros, y se han dedicado 5 años no sé qué a gobernar, pero no tienen cuadros en los partidos políticos, entonces no han tenido la generosidad de construir un legado, y eso es lo que hacían los partidos políticos. Y es que, como lo mencionaba, los partidos políticos surgen para formar liderazgos, pero en Latinoamérica los liderazgos crean sus partidos políticos como pretexto de utilización política. Bueno, hay una crisis de partidos políticos, yo creo que eso lo podemos ver, no sé, en diferentes países de Latinoamérica, y creo que también parte de esa poca conciencia de buscar dejar legado, ¿no? Y eso es algo, sí, súper importante, y que también queríamos preguntarte, ya en lo que vamos tal vez dándole cierre a este gran episodio, ¿cuál es ese legado que a ti te gustaría dejar en los jóvenes, en los futuros jóvenes políticos, cristianos, ¿no? Que se están metiendo en estos campos? ¿Qué legado quisieras dejar en ellos? Como decía de David, que sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. El legado es haberle servido
Yo me siento feliz de haber estimulado participación de muchos jóvenes en la política en mi país. Me siento feliz de haber dado con mi tarea política primero la libertad religiosa, que la verdad cada vez que aquí la entienden, allá la ley de libertad religiosa la entienden un poco los cristianos y los demás no, cuando es un pilar de la democracia, sí. De haber logrado la promoción de la mujer en la política, porque fui autora de la ley de cuotas que permitió que el 30% de los altos cargos de dirección en el Estado fueran ocupados por mujeres y luego que por lo menos la tercera parte de los partidos políticos tuvieran en sus listas mujeres. Entonces, yo creo que sí, hay un legado de servir a esta generación, de acuerdo con los propósitos de Dios para mi tiempo, pero todavía no hablemos del legado porque todavía me queda... Sí, yo la veo con muchas ganas, yo la veo todavía puestota para más. Yo la veo, como dicen en Colombia, sobrada. Esto fue el episodio del día de hoy de Reino y República con Vivian Morales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Magda, tú tienes una habilidad de comprometerlos o no virtual. Hazlo. Bueno, Vivian, nos queda corto. No, bueno, en realidad creo que hemos tenido talleres contigo en el... Pobrecita, ya lo que quieres es dejar al CCPL en paz. Quiero hacer maletas, Willy. Tú lo estás reteniendo, no. Bueno, pero hemos tenido talleres contigo, hemos grabado, gracias a Dios, la bendición de poder haber grabado nuestro primer episodio contigo presencial y pues creo que sí hay bastante mucho más para conversar y aprender de tu experiencia y porque sabemos que sigues aprendiendo y nosotros podemos seguir nutriéndonos de eso. Tal vez sea online más adelante. Con mucho gusto. Pues también las elecciones se vienen en Colombia, así que... Sí, bueno, un comentario de eso estaría bueno. Mucho gusto. Por ahí lo vemos, pero bueno. Mi nombre es Willy Martínez de Chihuahua, México. Mi nombre es Magda Núñez de Lima, Perú. Vivian Morales de Colombia. Y esto fue Reino y República, el podcast del CCPL. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.